Dicen que los animales no conocen la maldad, que actúan impulsados únicamente por el frío instinto de supervivencia. Nos han enseñado que un león mata solo para comer y que el hombre es el único ser capaz de matar por placer. Pero están equivocados. Lo que ocurrió en Tsavo en 1898 no fue una simple cacería, fue una guerra psicológica. 2 leones machos, extraños, sin melena y con una inteligencia táctica que rozaba lo humano, no solo devoraron a decenas de trabajadores. Hicieron lo que ningún ejército enemigo pudo, poner de rodillas al todopoderoso Imperio Británico y detener una obra multimillonaria. No eran bestias comunes. Cazaban por deporte, se burlaban de las trampas de los ingenieros y entraban a las tiendas de campaña como si fueran espíritus, ganándose a pulso sus nombres, Fantasma y Oscuridad. Quédate conmigo, porque hoy no solo vamos a revivir una de las historias de terror real más escalofriantes de la humanidad. Hoy te revelaré el secreto biológico que la ciencia tardó más de 100 años en descubrir. La verdadera y dolorosa razón por la que estos 2 monstruos decidieron que nosotros, los humanos, éramos su presa favorita. Kenia, 1898. El Imperio Británico, en la cúspide de su arrogancia colonial, ha decidido trazar una cicatriz de acero a través del corazón indómito de África. El proyecto es una locura logística. El ferrocarril Uganda-Kenia, apodado con desdén en Londres como el Expreso Lunático. No es solo una vía de tren, es el símbolo del dominio del hombre blanco sobre la naturaleza salvaje. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido, y el progreso está a punto de descarrilar en un lugar que los lugareños ya conocían muy bien. Bienvenidos a la región del río Tsavo. En la lengua local de la tribu Kamba, Tsavo no es un nombre geográfico, significa literalmente lugar de masacre. Un nombre que, para finales del siglo XIX, se convertiría en una profecía sangrienta. Imaginen el escenario. El sol de justicia cae plomizo sobre una sabana árida, dominada por una vegetación espinosa que parece querer morder a quien se atreva a cruzarla. El aire es denso, cargado con el olor a polvo, sudor y el metálico aroma del hierro caliente. Miles de trabajadores, la mayoría coolies traídos desde la India, llegan en oleadas para clavar durmientes en la tierra roja. Vienen con la esperanza de un salario, de una vida mejor, sin saber que, a los ojos de lo que acecha en la maleza, no son más que un buffet servido a domicilio. Aquí, la ley de la selva no se lee en libros, se siente en la nuca cuando el viento deja de soplar. Los ingenieros británicos, con sus uniformes almidonados y sus rifles de caza, creen que tienen el control. Pero Tsavo tiene otros planes. En la penumbra de los matorrales, donde el ojo humano solo ve sombras confusas, 2 pares de ojos ámbar observan con una paciencia gélida. No hay melenas doradas que los delaten. Estos leones son máquinas de guerra biológicas, adaptadas para camuflarse en el infierno espinoso. A medida que el campamento se extiende, el ruido de los martillos y las voces humanas rompe un silencio milenario. Los británicos creen estar construyendo el futuro, pero lo que realmente han hecho es abrir la puerta a un horror que desafía la razón. El banquete está servido, y los comensales no tienen intención de esperar a que se ponga el sol para empezar a devorar. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Los trabajadores duermen en tiendas de lona delgada, una protección irrisoria contra lo que está por venir. Porque, mientras el fuego de las fogatas se extingue, algo o alguien está cruzando el umbral entre el mito y la realidad. Pero esto fue solo el preludio. La primera gota de sangre no tardaría en caer, y con ella llegaría el descubrimiento de que estos no eran animales comunes, sino algo que los hombres, en sus pesadillas más profundas, solo se atreverían a llamar demonios. Al principio, el miedo no llegó con un rugido, sino con el silencio. En un campamento de miles de personas, es fácil que alguien falte al pasar lista. Los capataces británicos, con esa arrogancia fría que los caracterizaba, pensaron lo de siempre: deserción. Creían que algún trabajador indio, harto del calor sofocante y el trabajo esclavo, simplemente se había internado en la maleza para huir. Pero la selva de Tsavo no es un lugar para huir, es un lugar para morir. La verdad golpeó al campamento de la forma más brutal posible. Una mañana, el rastro de sangre comenzó justo en la entrada de una tienda de lona. No había signos de lucha violenta. No hubo gritos de auxilio que despertaran a los compañeros. Solo un rastro de arrastre en la tierra roja, como si un saco de grano hubiera sido jalado hacia la espesura. Al seguir las huellas, los guardias encontraron lo que quedaba: jirones de ropa, un cráneo humano limpio y huesos partidos con una fuerza hidráulica. Fue entonces cuando la realidad se impuso a la negación británica. No era un desertor, era una presa. Y aquí es donde el misterio se vuelve macabro.
Los testigos empezaron a hablar de lo que veían en las sombras antes del ataque. No describían al león majestuoso de las postales de la corona. Lo que acechaba en Tsavo eran leones sin melena, Maneles lions. Para el ojo humano, ver a un macho adulto, enorme, con el cuello desnudo y la mirada fija, era algo antinatural. Parecían bestias prehistóricas, máquinas de matar que habían evolucionado para moverse entre los espinos sin que nada los detuviera. Su falta de melena los hacía ver más grandes, más musculosos, casi como si fueran una especie distinta. Un error de la naturaleza o, como decían los lugareños a media voz, un castigo divino. No eran animales comunes, eran sombras que se materializaban dentro del campamento. Pero el verdadero terror no fue el hallazgo del primer cuerpo, sino la realización técnica de los rastreadores. Las huellas no pertenecían a un solo depredador. Eran dos machos de proporciones hercúleas que habían decidido, por una razón que la ciencia de la época no alcanzaba a comprender, que la carne humana era más fácil de conseguir y más dulce que la de cualquier cebra. Los trabajadores empezaron a dormir con un ojo abierto, escuchando el crujir de las ramas secas. Sabían que en algún lugar de la oscuridad, la sombra los estaba marcando. Lo que nadie imaginaba era que estos leones no se conformarían con los que se alejaban del grupo. Estaban perdiendo el miedo al fuego, al ruido y al hombre. Estaban a punto de perfeccionar un método de caza que convertiría cada tienda de campaña en un ataúd de tela. La noche se cerraba sobre Tsavo, y con ella el sonido de los huesos quebrándose estaba por volverse la banda sonora del proyecto ferroviario. Pero lo peor no era cómo mataban, sino la inteligencia casi humana con la que elegían a sus víctimas. En el reino animal existe un contrato implícito. El depredador teme al fuego y evita el contacto directo con los asentamientos humanos. Pero en Tsavo ese contrato fue incinerado. Lo que hacía a estos dos leones algo digno de una pesadilla no era solo su fuerza, sino su descaro absoluto. Ellos no esperaban a que un trabajador se perdiera en el bosque. Ellos venían por ti a tu propia cama. Imagina que eres un trabajador exhausto tras 12 horas de picar piedra. Te retiras a tu tienda, una estructura de lona que es lo único que te separa de la inmensidad de África. Te duermes escuchando el murmullo de tus compañeros. De repente, el silencio. Un silencio tan denso que te tapa los oídos. Y entonces, un sonido que te hiela la sangre, el rasguño de garras de 10 centímetros desgarrando la lona, justo al lado de tu cabeza. Los leones de Tsavo perfeccionaron una técnica de infiltración quirúrgica. No rugían para aterrorizar a la manada. Se deslizaban como serpientes de 500 kilos. Entraban en las tiendas y, con una precisión aterradora, sujetaban a un hombre por la cabeza o el cuello, asfixiando cualquier grito antes de que pudiera salir. Aquí es donde el relato se vuelve insoportable para quienes lo vivieron, el horror auditivo. Los compañeros de carpa despertaban por el movimiento brusco, solo para ver, bajo la luz de la luna filtrada por la tela, la silueta de una bestia enorme arrastrando a su amigo hacia la negrura. Y luego, el sonido. A pocos metros de distancia, protegidos solo por una capa de tela o una fogata mortecina, los sobrevivientes escuchaban el festín. El crujido seco de los fémures siendo partidos, el sonido de la carne desprendiéndose y los gruñidos de satisfacción de dos monstruos que parecían disfrutar de la agonía humana. No cazaban por pura necesidad biológica de subsistencia. Parecían haber desarrollado un gusto por el caos que provocaban. Mientras que un león normal mata y se retira, estos dos se quedaban cerca, dándose el lujo de devorar a sus presas lo suficientemente cerca para que los demás escucharan cada detalle. Era una guerra psicológica. Estaban quebrando la voluntad de un imperio, un hueso a la vez. La sangre fría de estos ejemplares desafiaba toda lógica. Se dice que incluso cuando los hombres gritaban y lanzaban troncos encendidos, los leones ni siquiera soltaban el cuerpo que llevaban en las fauces. Caminaban con paso firme, desafiantes, como si supieran que en ese rincón del mundo ellos eran los únicos dioses verdaderos. Pero lo que realmente comenzó a sembrar el pánico absoluto fue su patrón de ataque, porque justo cuando Patterson y sus hombres creían haber descifrado hacia dónde se moverían, las bestias demostraban una capacidad intelectual que no pertenecía al mundo animal. Lo que terminó de quebrar la moral de los 3000 hombres en Tsavo no fue la violencia bruta, sino la imprevisibilidad. Cualquier depredador tiene rutinas, marca un territorio, repite patrones. Pero estos dos machos operaban con una inteligencia táctica que rozaba lo militar. Parecían jugar al ajedrez con el coronel Patterson y le iban ganando por goleada.
Si el campamento reforzaba la seguridad en el sector norte con fogatas extras y guardias armados, esa misma noche los leones atacaban el sector sur, a kilómetros de distancia. Si se doblaba la guardia en el río, ellos aparecían cerca de las vías del tren. Nunca atacaban el mismo punto 2 noches seguidas. Era un juego macabro de gato y ratón, donde los humanos eran los ratones atrapados en un laberinto sin salida. Fue esta cualidad espectral la que hizo nacer los nombres. Los trabajadores indios, supersticiosos y aterrorizados, dejaron de verlos como animales de carne y hueso. En las noches, entre susurros temblorosos alrededor del fuego, empezaron a llamarlos el fantasma, the ghost, y la oscuridad, the darkness. El fantasma era aquel que aparecía de la nada, una aparición pálida bajo la luz lunar que se desvanecía sin dejar huellas sonoras. La oscuridad era su sombra, el compañero letal que te devoraba cuando creías que el peligro había pasado. La leyenda creció como la pólvora. Los lugareños y los coolies llegaron a una conclusión aterradora. Las balas no los mataban porque no estaban vivos. Se corrió la voz de que eran la reencarnación de antiguos reyes africanos, espíritus vengativos furiosos por la invasión del caballo de hierro británico en sus tierras sagradas. Creían que eran demonios enviados para purgar Tsavo de los intrusos. Y tenían razones para creerlo. ¿Cómo explicaban sino que un león caminara a través de una barrera de fuego sin quemarse, o que esquivaran las balas como si anticiparan el disparo? No eran simples bestias buscando comida, eran verdugos ejecutando una sentencia. El miedo se transformó en una histeria religiosa. Cada crujido en la maleza no era visto como un animal acechando, sino como un castigo sobrenatural. Los hombres ya no trabajaban, rezaban. Y mientras el Imperio Británico exigía progreso, fantasma y oscuridad exigían sangre, consolidando su reinado de terror no solo en el mundo físico, sino en las pesadillas de cada hombre que osaba cerrar los ojos en Tsavo. Pero el ingeniero Patterson, un hombre de ciencia y acero, se negaba a creer en fantasmas. Decidió construir fortalezas inexpugnables. Lo que no sabía es que estaba a punto de descubrir que sus muros no servían de nada contra una inteligencia superior. El teniente coronel John Patterson no era un hombre que se dejara intimidar por supersticiones. Como buen ingeniero militar, creía que todo problema tenía una solución estructural. Si el enemigo entra, levantas un muro. Así nació la estrategia de las bombas. Imaginen el esfuerzo titánico. Patterson ordenó a cientos de hombres talar acacias, esos árboles africanos armados con espinas tan largas y duras como clavos de acero. Construyeron cercas colosales alrededor de los campamentos, muros vegetales densos, altos e intimidantes. A la vista de cualquier experto, aquello era una fortaleza impenetrable. Los trabajadores, agotados y con las manos sangrando por las espinas, se fueron a dormir esa noche pensando que, por fin, estaban seguros. Pobres ilusos. Lo que sucedió a continuación desafía los libros de zoología. Fantasma y oscuridad no vieron las bombas como un obstáculo, sino como un acertijo ridículamente fácil. Aquellas noches, los guardias, temblando en sus puestos, fueron testigos de lo imposible. Vieron cómo estas bestias de casi 3 metros calculaban la trayectoria y con un impulso muscular aterrador, saltaban limpiamente por encima de las barreras. Estamos hablando de cercas diseñadas para detener a un ejército, superadas de un solo salto. Y si no saltaban, encontraban la debilidad estructural que el ojo humano había pasado por alto. Un pequeño hueco cerca del suelo, una unión débil entre dos troncos. Se colaban como agua sucia a través de las grietas, entrando al lugar seguro para arrastrar a otro hombre hacia su final. Patterson, desesperado, cambió la táctica. Pasó de la defensa al ataque. Llenó el perímetro con trampas de acero para osos, cebos vivos y carne inyectada con veneno suficiente para matar a un elefante. Aquí es donde el relato te pone los pelos de punta. Los leones sabían, ignoraban la carne envenenada como si pudieran oler la química de la muerte. Caminaban alrededor de las trampas de resorte con un cuidado quirúrgico, a veces incluso activándolas con una pata sin quedar atrapados, como si se burlaran del cazador. Evitaban a las cabras atadas como cebo y se dirigían directamente a las tiendas donde dormían los hombres armados. No era instinto, era deducción. Parecían entender el concepto de trampa. Esta capacidad de análisis rompió la psique de Patterson. No estaba luchando contra animales que actuaban por hambre. Estaba enfrentando a una inteligencia que conocía sus trucos. Cada mañana, las trampas vacías y las huellas de león burlándose alrededor de ellas eran un mensaje claro. Tus reglas no aplican aquí, hombre blanco. La frustración en el campamento era palpable, casi tóxica. Si los muros no los detenían,
Si el veneno no los mataba y si las trampas no los atrapaban, ¿qué quedaba? La respuesta llegaría de la forma más cruel posible, cuando Patterson intentó jugar su última carta estratégica para salvar a los heridos, cometiendo un error que costaría aún más sangre. Si había un lugar en Tsavo que olía a muerte antes de que llegaran los leones, ese era el hospital de campaña. Era un buffet de almas rotas. Hombres con malaria, disentería y extremidades trituradas por la maquinaria pesada. Para un depredador, el hospital no es un edificio. Es una despensa con la puerta abierta. Patterson, consciente de que sus hombres enfermos eran el blanco perfecto, ideó lo que él creía que era una estrategia maestra, un plan para engañar a la muerte misma. La lógica era impecable: evacuaría el hospital. Movería a todos los enfermos y heridos a un lugar que consideraba impenetrable, un vagón de tren de acero y madera reforzada, lejos de las tiendas de lona, pero dejaría el viejo hospital montado, intacto, lleno de camas vacías y cebos animales, esperando a que los leones entraran confiados a buscar su cena fácil. Patterson y sus mejores tiradores se escondieron en las sombras, con los rifles apuntando a la entrada de la tienda vacía. Estaban listos para emboscar a los monstruos. La noche cayó con ese peso sofocante típico de Kenia antes de una tormenta. Patterson esperaba. 1 hora, 2 horas. El sonido de los grillos era lo único que llenaba el aire. La tensión en el puesto de tirador era tal que el sudor hacía resbalar los dedos en el gatillo. Van a venir, pensaba. Tienen que venir. Y entonces el caos estalló. Pero no donde ellos apuntaban. Los gritos no venían de la trampa. Venían del vagón de los enfermos. De alguna manera diabólica, fantasma y oscuridad habían ignorado por completo el hospital vacío. No se dejaron engañar por el olor residual ni por la estructura familiar. Habían rastreado el movimiento de los humanos. Sabían que la carne se había mudado. Con una audacia que heló la sangre de los soldados, los leones habían flanqueado la posición de Patterson, pasando silenciosamente cerca de los hombres armados sin ser detectados, para dirigirse directamente al supuesto refugio seguro. Lo que siguió fue una carnicería en un espacio confinado. El refugio se convirtió en una lata de sardinas mortal. Los leones intentaron forzar la entrada, arañando la madera y el metal, buscando cualquier debilidad. Los enfermos, incapaces de correr, vivieron el terror absoluto de escuchar a las bestias tratando de abrir su ataúd de acero. Aunque esa noche no lograron entrar del todo al vagón principal, el mensaje fue devastadoramente claro. Patterson no podía protegerlos. Los leones se habían burlado de su estrategia militar. Habían distinguido entre una trampa estática y una presa viva. Esa noche, mientras los médicos trataban de calmar a los pacientes histéricos, Patterson se quedó mirando la tienda vacía del hospital, intacta, sin una sola huella cerca. Fue un jaque mate psicológico. Los animales le estaban diciendo: «Sabemos lo que haces, y no nos importa». La moral del campamento, que ya colgaba de un hilo, se rompió por completo. Si el ingeniero jefe no podía engañarlos, nadie podía salvarlos. Diciembre de 1898. El miedo ya no es una emoción en el campamento, se ha convertido en un dictador absoluto. Tras 9 meses de asedio nocturno, la psique colectiva de los trabajadores colapsó. No hubo reunión sindical, ni negociaciones, ni demandas salariales. Lo que ocurrió esa mañana de diciembre fue una estampida humana impulsada por el instinto de conservación más básico. Imaginen la escena en la estación provisional. El sol apenas comenzaba a calentar los rieles cuando cientos de trabajadores, con los ojos desorbitados por el insomnio y el terror, invadieron las vías. No esperaban boletos. Se lanzaron sobre los trenes de carga como hormigas huyendo de una inundación. Hombres colgando de los techos de los vagones, aferrándose a las barandillas, peleando a puñetazos por 1 centímetro de espacio en cualquier cosa que tuviera ruedas y se alejara de Tsavo. El grito unánime que resonó en aquel valle maldito fue una sentencia lapidaria para el orgullo británico. Preferimos morir de hambre en la India que ser comidos vivos aquí. Y así, en cuestión de horas, la obra de ingeniería más ambiciosa de África se detuvo en seco. Las grúas quedaron inmóviles, los martillos cayeron al suelo y las calderas se enfriaron. El silencio que siguió a la partida del último tren fue ensordecedor. Por primera vez en la historia moderna, 2 animales, 2 depredadores biológicos sin armas ni tecnología, habían derrotado al Imperio Británico. Ni los ejércitos enemigos, ni las enfermedades tropicales, ni la geografía hostil habían logrado lo que fantasma y oscuridad consiguieron: detener el avance de la civilización. El teniente coronel Patterson se quedó de pie en medio de un campamento fantasma. El viento soplaba entre las tiendas vacías, agitando las lonas como banderas de rendición.
De los miles de trabajadores, solo quedaba un puñado de hombres, sus asistentes más leales y aquellos demasiado locos o demasiado valientes para huir. La atmósfera cambió drásticamente. Ya no era una obra de construcción con un problema de plagas. Ahora era un coliseo romano vacío. Patterson sabía que los leones no se irían. Sin la multitud de presas fáciles, el hambre los volvería aún más audaces. Ahora el juego era personal. Ya no se trataba de construir un puente. Se trataba de un duelo a muerte. Era él o ellos. La soledad en la sabana es peligrosa, pero la soledad sabiendo que dos pares de ojos te observan desde la maleza, calculando cuándo será tu turno, es una tortura psicológica. Los leones habían ganado la guerra por el territorio. Ahora vendrían por el rey del castillo. Patterson cargó su rifle, miró hacia la inmensidad del Tsavo y entendió que la única forma de salir de ahí era matando a los demonios o convirtiéndose en su cena. La victoria de los animales era total, pero el cazador estaba acorralado, y un hombre acorralado es tan peligroso como la bestia que lo persigue. 9 de diciembre de 1898. La atmósfera en Tsavo era eléctrica, cargada con la estática de una tormenta inminente y el olor a miedo rancio. John Patterson, con los ojos inyectados en sangre tras semanas sin dormir, sabía que el margen de error se había reducido a cero. Sus hombres se habían ido. El silencio del campamento abandonado pesaba más que el ruido de la construcción. Era el momento de dejar de ser el ingeniero y convertirse en lo único que podía detener a un monstruo. Un asesino. Esa noche Patterson no construyó una fortaleza. Construyó una trampa suicida. Levantó una estructura precaria de madera, conocida como Mahan, elevada sobre 4 postes tambaleantes. No puso una cabra como cebo, no puso carne envenenada, se puso a sí mismo. Ahí estaba, sentado en la oscuridad absoluta, abrazado a su rifle de alto calibre, con el corazón martilleando contra sus costillas. La espera es la parte más cruel de la caza. Cada sombra parece moverse, cada ráfaga de viento suena como una respiración. Pero entonces la selva se cayó. Los grillos, las aves nocturnas, el viento, todo cesó. Y en ese vacío acústico escuchó el sonido inconfundible, una respiración pesada, gutural, acercándose. No era un animal caminando, era una presencia deslizándose. El fantasma había llegado. Patterson aguzó la vista en la penumbra. De repente lo vio. Una silueta masiva, pálida bajo la luz de la luna, avanzando con una arrogancia que helaba la sangre. El león no estaba agazapado, caminaba erguido, olfateando el aire, buscando al hombre que se atrevía a desafiarlo. Estaba a pocos metros de la estructura. Patterson sabía que si fallaba el primer disparo, la estructura de madera se convertiría en astillas en segundos y él sería historia. El dedo índice se cerró sobre el gatillo. El tiempo pareció detenerse. ¡Bam! El estruendo del disparo rompió la noche africana. La bala impactó con un sonido sordo, húmedo. Un rugido de dolor y furia sacudió los árboles. Un sonido tan potente que se sintió en el pecho de Patterson como una onda expansiva. El fantasma herido se revolvió en la oscuridad, gruñendo con una violencia demencial antes de perderse en la maleza. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la duda. ¿Estaba muerto? ¿O estaba herido y esperando para atacar? La respuesta llegó con la luz del amanecer, y lo que encontraron desafió toda descripción. A poca distancia del Mahan yacía el cuerpo inerte de la bestia. Pero cuerpo es una palabra insuficiente. Al acercarse, Patterson y sus pocos ayudantes quedaron paralizados. No era un león, era un gigante. Medía casi 3 metros desde la punta de la nariz hasta la cola. Su musculatura era tan densa, su estructura ósea tan masiva, que al intentar moverlo se dieron cuenta de la magnitud de su enemigo. Fueron necesarios 8 hombres adultos para levantar la carcasa y llevarla al campamento. Al mirar ese rostro sin melena, con cicatrices de 1000 batallas y unos colmillos amarillentos capaces de triturar acero, Patterson sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Había matado a un demonio. El mito era mortal. La sangre manchaba la tierra roja, probando que, después de todo, el fantasma podía morir. Pero la celebración fue corta, porque en la distancia un rugido más profundo y oscuro resonó en el valle. El fantasma había caído, pero la oscuridad acababa de perder a su compañero. Y ahora estaba solo, furioso y sediento de venganza. En el reino animal, cuando un macho alfa cae, su compañero suele retirarse, intimidado por la fuerza que acabó con su socio. Pero recuerden, Tsavo no obedece las leyes de la naturaleza. Tras la muerte del fantasma, el segundo león, la oscuridad no se escondió. Al contrario, se transformó. Su comportamiento pasó de ser depredador a ser vengativo.
Empezó a merodear el campamento a plena luz del día, rugiendo con una frecuencia que sacudía el suelo, buscando al hombre que le había quitado a su mitad. Patterson sabía que este duelo sería diferente. Ya no era una cacería, era una vendetta. La noche final, Patterson se subió a una plataforma improvisada en las ramas de un árbol seco. No era el lugar más seguro, pero le daba altura. Abajo dejó una cabra muerta. Un cebo patético para una bestia que había probado la carne de más de 100 hombres. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Y entonces, la oscuridad apareció. No atacó el cebo. Sus ojos ámbar, brillantes de odio, se clavaron directamente en el árbol. Sabía dónde estaba el cazador. El león comenzó a dar vueltas alrededor del tronco, ignorando la comida, midiendo la distancia para el salto. Patterson, con el pulso acelerado, disparó su rifle .303. La bala impactó en el hombro de la bestia. Cualquier otro animal habría caído o huido chillando. La oscuridad apenas se inmutó. Recibió el impacto y, en lugar de retroceder, cargó. Fue una escena de terror puro. El león, herido, comenzó a trepar el árbol con una agilidad diabólica, desgarrando la corteza, impulsado por una furia ciega. Patterson disparó de nuevo. Y de nuevo. Imaginen la desesperación. Disparas a un animal vital con un calibre capaz de derribar un búfalo y la bestia sigue subiendo hacia ti. Era un tanque de guerra biológico. Las balas parecían picaduras de insecto para este monstruo dopado de adrenalina y rabia. El león rugía, mostrando esas fauces manchadas de historia, acercándose centímetro a centímetro a las botas del ingeniero. Patterson disparó una última vez, casi a quemarropa, apuntando al pecho. El impacto fue tan brutal que detuvo el ascenso. Las garras perdieron su agarre en la madera. La oscuridad cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un sonido sordo y pesado. Pero incluso en el suelo, se levantó una vez más, intentando llegar al árbol antes de colapsar finalmente. Murió intentando matar. Cuando Patterson bajó, temblando, se dio cuenta de lo cerca que había estado. El león tenía 5 impactos de bala en el cuerpo antes de caer. 5. Su resistencia desafiaba toda explicación fisiológica. Yació allí, a los pies de su verdugo, tan grande y aterrador en la muerte como lo fue en vida. El silencio que siguió fue absoluto. No hubo cantos de pájaros, ni viento. Sabo contuvo el aliento. Los demonios habían muerto. El imperio había ganado, pero el costo había sido un viaje directo al corazón de las tinieblas del que Patterson nunca regresaría del todo. La historia no terminó con los disparos. El ferrocarril se terminó. El imperio siguió su marcha devorando continentes, pero la sombra de Tsavo nunca se disipó del todo. John Patterson escribió en sus memorias una cifra que todavía hoy genera escalofríos. 135 víctimas, 135 vidas apagadas en la oscuridad. Sin embargo, la ciencia moderna, fría y calculadora, ha revisado esos números. Estudios de isótopos en el colágeno de los huesos y pelos de los leones, hoy disecados y observando eternamente a los turistas en el Museo Field de Chicago, sugieren que devoraron a unas 35 personas. Pero ojo, eso es a cuántos comieron. No cuenta a cuántos mataron por deporte, cuántos desaparecieron sin dejar rastro o cuántos murieron de puro terror. Sea 35 o 135, el impacto psicológico fue el de un genocidio local. Pero la pregunta que atormentó a los biólogos durante un siglo fue, ¿por qué? ¿Por qué 2 machos sanos ignorarían a las cebras y gacelas para especializarse en carne humana? La respuesta llegó en 2017 y es de una ironía cruel. Al examinar los cráneos con tecnología moderna, los científicos encontraron el secreto. No eran demonios sobrenaturales, eran animales en agonía. Uno de los leones tenía una infección dental severa, un absceso en la raíz de un colmillo que debía causarle un dolor punzante, insoportable, cada vez que mordía. El otro también presentaba daños en la mandíbula. Para un león, matar a un búfalo requiere sujetarlo por el cuello y asfixiarlo, una maniobra que exige una fuerza mandibular inmensa. Con sus dientes rotos, cazar presas salvajes era una tortura. ¿La solución de la naturaleza? Buscar una presa más lenta, más débil, sin piel dura y sin cuernos. Nosotros. Para fantasma y oscuridad, el ser humano no era un manjar, éramos la dieta blanda. Éramos fáciles de atrapar y horrorosamente fáciles de masticar. Nuestra fragilidad biológica fue nuestra condena. Ahí radica el verdadero terror de esta historia. No fue maldad, ni espíritus, ni una maldición tribal. Fue simple adaptación evolutiva. El dolor de una muela en un depredador alfa se tradujo en la masacre de decenas de hombres. Al final, mirándolos hoy detrás del cristal en Chicago, no vemos solo monstruos.
vemos la prueba brutal de que la naturaleza no tiene moral. La naturaleza encontró una forma de adaptarse a su propio dolor, transformándolo en una pesadilla absoluta para nosotros. Y eso, amigos míos, es más aterrador que cualquier fantasma. La historia del ferrocarril de Kenia a Uganda aparece en los libros como un triunfo de la ingeniería británica, una línea de acero que conectó el océano con el lago Victoria. Pero la Tierra Roja de Tsavo cuenta una historia muy diferente. Nos recuerda que, a pesar de nuestros rifles, nuestras máquinas de vapor y nuestra arrogancia tecnológica, seguimos siendo huéspedes frágiles en un planeta que no nos pertenece. Fantasma y oscuridad no fueron simples anomalías biológicas. Fueron un recordatorio brutal de que la línea que separa la civilización del caos es mucho más delgada de lo que creemos. Bastó un dolor de muelas y un instinto de adaptación para convertir a dos animales en la pesadilla de un imperio. Al mirar sus cuerpos disecados hoy en día, surge una pregunta incómoda que la ciencia no puede responder del todo. ¿Fue solo hambre y dolor? ¿O existe en la naturaleza una inteligencia oscura, una capacidad de estrategia y venganza que nos negamos a aceptar porque nos aterra? ¿Es posible que estemos subestimando drásticamente la mente de estos gigantes? Quizás, solo quizás, no somos el depredador alfa que creemos ser cuando se apaga el fuego. Si este viaje a través de la oscuridad de Tsavo te erizó la piel, dale un me gusta al video y suscríbete al canal. No dejes que la historia termine aquí. Ahora te pregunto a ti, ¿qué otro monstruo de la vida real quieres que investiguemos? ¿La bestia de Gévaudan? ¿Gustav, el cocodrilo asesino de Burundi? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima si es que la naturaleza nos lo permite.